En este problema nos están pidiendo determinar el valor de n y nos dan como dato que el mínimo común múltiplo de a y de b tiene 5400 divisores. Entonces, si vamos a trabajar con el mínimo común múltiplo, es mejor que los números estén expresados como el producto de factores primos. Entonces, si a es igual a 180 a la n por 27, hay que expresar este número como el producto de factores primos. Vamos a descomponer 180. 180 lo podemos ver como 18 por 10 y el 18 lo podemos ver como 9 por 2. El 10 sería 2 por 5. Y entonces, si queremos expresar este 180 como el producto de factores primos, el 9 lo escribimos como 3 al cuadrado, 2 por 2 sería 2 al cuadrado y multiplicado por el 5. Ahí tendríamos 180. Y el 27 que está aquí multiplicando lo podemos escribir como 3 al cubo. Entonces ya tendríamos a a como el producto de factores primos. Así, este 180, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, todo a la n porque 180 está elevado a la n, multiplicado por 27, pero lo hemos escrito como 3 al cubo. Aquí vamos a hacer uso de una ley de exponente, que es potencia de potencia. Vamos a recordarla. Es de esta forma. Si tenemos x a la m elevado a la n, eso es igual a tener a x elevado a la m por n. Entonces aquí tenemos potencia de potencia. N está afectando a todos estos factores, entonces tendríamos así 2 al cuadrado a la n sería 2 a la 2n, 3 al cuadrado a la n sería 3 a la 2n, y 5 a la 1 a la n sería 5 a la n. Entonces tendríamos así el valor de a. A sería igual 2 a la 2n por 3 a la 2n por 5 a la n por 3 al cubo. Aquí vamos a aplicar otra ley de exponente porque aquí estamos viendo potencias con las mismas bases multiplicándose. Podemos aplicar esta ley de exponente. El producto de potencias con bases iguales es igual a escribir la misma base y sumar los exponentes. Entonces, aquí podemos escribir la misma base y sumar los exponentes y tendríamos así el valor de a. A sería 2 a la 2n, queda como está, pero aquí podemos sumar los exponentes y escribir una sola base aplicando esta ley de exponente. Tendríamos 3 a la 2n más 3 por 5 a la n. Y ese sería el valor de a, expresado como el producto de factores primos. Lo mismo hay que hacer con b. b es 40 a la n por 60. Y ahora vamos a descomponer 40, pero 40 es un número bastante pequeño, es 8 por 5, y 8 lo podemos escribir como 2 al cubo, multiplicado por 5, eso es igual a 40, y 60 es 15 por 4. Lo podemos escribir así, 15 por 4, el 15 es 5 por 3, para expresarlo como el producto de factores primos, y el 4 es 2 al cuadrado, y ahí tendríamos 60. Entonces, si escribimos b como el producto de factores primos, sería así. Aquí tenemos 2 al cubo, que es 8, por 5, 40, todo elevado a la n, porque así nos dice el problema, multiplicado por 60, pero aquí 60 lo hemos escrito como el producto de factores primos, 2 al cuadrado por 3 por 5. Aquí aplicamos esta ley de exponente, potencia de potencia, y tendríamos a b de esta forma. 2 al cubo elevado a la n sería 2 a la 3n, se multiplican los exponentes. Aquí hay exponente 1, 5 a la 1 elevado a la n sería 5 a la n, y esta parte queda como está. Aquí podemos aplicar esta ley de exponente, producto de potencias con bases iguales, sumaríamos los exponentes. Aquí tenemos 2 a la 3n por 2 a la 2, podemos sumar los exponentes y escribir una sola base, y tendríamos así el valor de b. b sería 2 a la 3n más 2, porque aquí estamos sumando los exponentes, producto de potencias con bases iguales. Aquí también podemos aplicar producto de potencias con bases iguales, 5 a la n por 5 a la 1, aquí hay exponente 1, tendríamos 5 a la n más 1, y el 3 queda como está. Aquí he escrito el exponente 1 para poder ver el exponente de 3, y tendríamos ya el valor de a y el valor de b. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo de a y b, y para calcular el mínimo común múltiplo de a y b, teniendo los números descompuestos en forma canónica o en factores primos, en este caso es bien sencillo, porque vamos a considerar para el mínimo común múltiplo los factores comunes y no comunes a su mayor exponente. Por ejemplo, aquí 2 es un factor común a y b. Vamos a escoger 2 a su mayor exponente, en este caso sería 2 a la 3n más 2. Ese factor va a estar en el mínimo común múltiplo. Ahora el 3 también es un factor común, está en los dos números. Vamos a escoger 3 elevado a su mayor exponente, en este caso sería 3 a la 2n más 3. Ese factor también va a estar en el mínimo común múltiplo, y 5 también es un factor común a los dos. Para calcular el mínimo común múltiplo de dos números, se consideran los factores comunes y no comunes. En este caso 5 es un factor común y lo consideramos a su mayor exponente. Entonces consideramos el 5, pero a su mayor exponente. Sería 5 a la n más 1, es el factor que vamos a considerar. Y aquí tendríamos el mínimo común múltiplo. Nos dicen aquí en el problema que este mínimo común múltiplo tiene 5400 divisores. Entonces vamos a recordar
la forma de calcular el número de divisores de un número descompuesto en forma canónica. Aquí está el mínimo común múltiplo de A y B, está descompuesto en factores primos, y ahora vamos a recordar la forma de calcular el número de divisores de un número. Para utilizar la fórmula tenemos que tener el número descompuesto en factores primos o descompuesto canónicamente. A, B y C son números primos, alfa, beta y gamma son los exponentes de estos factores primos. Entonces, si queremos calcular el número de divisores que tiene n, tendríamos que multiplicar los exponentes aumentados en 1 de cada uno de los factores primos. Aquí, por ejemplo, tenemos alfa más 1, porque alfa es el exponente de este A, que es un número primo, multiplicado por beta más 1, que es el exponente de B, multiplicado por gamma más 1, que es el exponente de C, y así, si tuviera más factores primos este número n, multiplicaríamos por los exponentes aumentados en 1. Entonces, esta fórmula la vamos a utilizar para calcular n, que nos están pidiendo calcular, sabiendo que este mínimo común múltiplo tiene 5.400 divisores. Entonces, como sabemos que tiene 5.400 divisores, vamos a descomponer 5.400 en factores primos. Sería de esta forma. Podemos ver al 5.400 como 54 por 100. Si queremos descomponerlo en factores primos, podríamos comenzar descomponiéndolo así. 54 tiene mitad porque termina en 4. Si dividimos entre 2, sería 27. Entonces 27 por 2 es 54 y 100 es 25 por 4. Entonces, si queremos expresar ese número en factores primos, tendríamos este 27 que expresarlo como 3 al cubo. Aquí tengo 2 por 4, 8. El 8 lo podemos expresar como 2 al cubo. Y este 25 como 5 al cuadrado. Y ahí tendríamos la descomposición en factores primos de 5.400. Es lo que hemos escrito aquí. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula aquí en el mínimo común múltiplo para calcular su número de divisores. Tendríamos así. Aquí estamos considerando este exponente, 3n más 2 más 1, sería 3n más 3, aquí está. Ahora este exponente, el exponente de 3, sería 2n más 3 más 1, sería 2n más 4, aquí está. Y este exponente de 5, n más 1 sería n más 2, aquí está. Multiplicando estos factores, tendría que obtener 5.400 como nos dice el problema. Aquí podemos ver que en este factor podemos factorizar 3 y aquí podemos factorizar 2, porque los dos términos lo tienen. Entonces, factorizando 3 y factorizando 2, tendríamos así. Aquí hemos factorizado 3 de estos dos términos y aquí estamos factorizando 2 de estos otros dos términos. Entonces, este 3 que está multiplicando va a pasar a dividir y se podría simplificar con este 3 al cubo. Si simplificamos, sería así, tercia 1, y si simplificamos aquí tercia, nos quedaría 3 al cuadrado. Y aquí también este 2 pasa a dividir y se simplificaría con este 2 al cubo. Entonces, si simplificamos, sería mitad 1, y si sacamos mitad aquí nos quedaría 2 al cuadrado. División de potencias con bases iguales, se restan los exponentes. Y entonces tendríamos ahora de esta forma la expresión, así, el número de divisores sería n más 1 porque este 3 se simplificó, este 2 también se simplificó, nos quedaría n más 2, por n más 2 sería n más 2 al cuadrado. Y aquí nos quedaría 3 al cuadrado, por 2 al cuadrado, por 5 al cuadrado. Esta parte de aquí, si lo multiplicamos, sería igual a 900. Y lo estamos multiplicando porque al otro lado tenemos dos números consecutivos, n más 1 y n más 2. Son dos números consecutivos, este n más 2 está al cuadrado, y aquí nos podemos dar cuenta fácilmente con el 900 quiénes serían los números. Este número sería 9, y este que es el consecutivo sería 10 al cuadrado, que sería 100, porque este 900 lo podemos escribir como 9 por 100, así, y 100 lo podemos escribir como 10 al cuadrado. Y lo podemos asociar a estos factores que están al otro lado de la ecuación. N más 1 sería 9 y n más 2 sería 10, que está al cuadrado. Entonces, n más 1 igual a 9, ahí ya tenemos el valor de n. N sería igual a 8, porque este 1 pasa a restar y nos quedaría que n es igual a 8. Y con eso hemos conseguido el valor que nos estaban pidiendo calcular en este problema.